Shalom, shalom. Bienvenidos a todos. Es verdaderamente agradable estar de regreso y entre ustedes. Nuestro viaje en Israel fue una verdadera bendición. Fue difícil. Una vez fuimos a Beshemen, estaba en 46 grados al sol. ¿Sabe lo que significa Beshemen? La casa del sol. Esto explica el porqué de la temperatura. Estuvimos en varios lugares, encontramos a mucha gente y uno no puede estar más que impresionado que este pequeño país está tan lleno de enemigos dentro y fuera. Ahora, Israel para mí, puedo decir que Israel es un país milagroso. La gente es muy dura para trabajar, siempre trabaja muy difícil, muy duramente, muy fuertemente. Pero este pequeño país tiene una gran alegría y está rodeado de una maravillosa espiritualidad. Es el Señor el que está allí. Fuimos a la casa del primer ministro Ben Gurion. Tuve el privilegio de tomar este libro que me llevó a la sabiduría de Yeshua. Este libro fue escrito por un cristiano y habla específicamente de la profecía de Isaías 53. Probablemente el primer ministro Ben Gurion fue expuesto a la escritura de Isaías 53 para creer en el Señor. Además, hay otros lugares que siempre tocarán nuestro corazón y especialmente el mío y llevará las profecías de la Biblia a la vida. Estas son las profecías este es el lugar de la profecía de Armagedón. Y dice, y los reunirá juntos en un lugar llamado Armagedón, que quiere decir en hebreo las montañas de Megiddo, que está al norte de Israel. Y entre esas montañas hay un gran valle que es llamado Armagedón. Este es donde el monte Carmel, donde Elaya confrontó a los profetas falsos de Baal. Y estas montañas son a las que se refiere Ezequiel en el capítulo 38-39, cuando las fuerzas diabólicas se reúnan allí, Magog, Gog y las demás. El Señor muchas veces mencionó las montañas de Israel, y estas montañas rodean el valle de Armagedón. Empecemos la jornada al final de estas profecías. Estamos tan cerca en el tiempo presente con estas profecías que son de ahora. Esta sección de Ezequiel 37 a 39 es un profeta describiendo a la gente de Israel cómo está Israel cubierto en el tiempo del final. Cuando el profeta fue llevado a este valle, que había cantidad de huesos regados por todos lados. Estos huesos representan la nación de Israel dispersos por todos lados. Y Dios le dice a Ezequiel, estos huesos pueden vivir, pueden ser juntos otra vez. Ezequiel no podría saber nada más que esperar un milagro. Y entonces se dijo, oh, Señor Dios, tú sabes esto. Y sí, lo sabía también y los llevó a juntarse tan imposiblemente como aparezca para todos. Y sí, esto es como los llevó a formar esta nueva y milagrosa nación llamada Israel. Esto fue progresivo y aún es progresivo. Estamos viviendo en este momento. En este capítulo se da 4 pasos. En este tiempo presente 3 de ellos han sido ya completados. El cuarto es el que esperamos que llegue. Estos pasos se encontraron en Ezequiel 37:6. Yo pondré carne y huesos y respiración sobre ti, y te cubriré con piel, y tú sabrás que vives porque yo soy el Señor. Y estos huesos son regados alrededor del valle de Bacá, significando el valle del rompimiento. La primera cosa, las que se les dio, fueron tendones, nervios,
articulaciones, y entonces carne, y sobre esa carne ellos fueron cubiertos con piel y con el espíritu que es dado a cada uno de ellos en estos huesos que estaban allí. Estos huesos fueron unidos, y es una profecía en la diáspora de Israel, cuando ellos estaban fuera de la tierra, hace 2600 años que empezó. Y esto empezaría en mayo de 1948. Estos pasos están fuertemente explicados en las descripciones que se dice como una voz que les llama en la lejanía y que les dice regresen. Fue en 1800 esto sucedió. Y esto es porque la gente judía está regresando a su país. Después vino un gran temblor para que ese retorno de los israelitas no sería fácil. Despertó toda clase de sentimientos y sensaciones, porque justo después del anuncio del nacimiento de Israel, el mundo estuvo en contra de esto y muchas naciones se reunieron para destruirlos. Algo está abierto. Cuando Israel renació y aún sigue vivo. En solo 70 años Israel luchó 8 mayores guerras. ¿Cómo podemos entender que un país con tan pequeña distribución geográfica aún lucha con tantas guerras? En este país presenta la historia de Israel como una continuación de la historia bíblica, donde David golpea a Goliat y donde Gideon golpea una enorme armada con solo unos pocos hombres. Y Israel está aún luchando porque ese temblor aún no termina. Aun cuando seguimos la ilustración de los huesos secos, la progresión es interrumpida después del tercer paso. Una vez que el cuerpo es llevado junto, Ezequiel grita y dice, pero no hay espíritu. ¿Dónde está el espíritu de Dios que prometió a esta nación de Israel? El espíritu es el toque final cuando Israel finalmente será llamada la nación de sacerdotes, que fue como ella fue llamada a ser. Cuando el Espíritu de Dios será dado y equipará a Israel para ser la nación de sacerdotes, la nación sacerdotal que fue llamada a ser, en el momento del tiempo mesiánico, cuando empiece. Cuando notemos donde la promesa es situada en nuestro texto, en el último versículo de Ezequiel 39, donde dice, y no ocultaré mi rostro de ellos más, porque yo arrojaré mi espíritu a la casa de Israel, dice el Señor, y empezará el milenio en el cual el templo es descrito en Ezequiel 40-48. La respuesta a la pregunta entonces es, ¿qué pasa entre la formación de Israel en el capítulo 37 y el tiempo mesiánico, el principio de los tiempos mesiánicos en el capítulo 40? Tenemos el capítulo 38 y 39 que hablan de una guerra mayor, la de Magog y la de Gog. Es esto de acuerdo a Ezequiel y de acuerdo a tantas otras profecías que está muy pronto por pasar. Esto es, yo creo que no hay ningún tiempo en el que podemos buscar y encontrar esta profunda profecía, el significado en esta profecía de Gog y Magog. Pero mientras esto pasa, vemos a través de un cristal aún oscuramente el completo entendimiento de esta gran profecía que estará por venir en esta experiencia que tenemos aún, que es la guerra. En el contexto de Ezequiel, es la última guerra que llevará de regreso al Mesías cuando Él establezca su reino. Para los comentadores rabínicos, esta guerra es la última, es el equivalente del Armagedón, la cual nos llevará a la segunda a la segunda venida del Mesías. Ambas guerras, mientras diferentes, se encuentran, que ellas son terminadas por Yeshua una vez que el evento llegue casi a su culminación. Será en la pronta venida del Señor. Empecemos a leer la palabra del Señor que nos revela esto esta mañana, leyendo los 7 primeros versículos. Ahora la palabra del Señor viene a mí diciendo, hombre de la tierra, establece tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, el príncipe de Rosh, Meshech y Tubal, y la profecía contra él. Y dice, de esta manera, dice el Señor Dios, contemplen, yo estoy contra ti, oh Gog, el príncipe de Rosh, Meshech y Tubal.
Yo te sacaré y te pondré enganchos en tus quijadas y te sacaré de allí con toda tu armada, caballos y hombres a caballo, toda ropa espléndida y gran compañía, y tus armadas serán derrotadas. Persia, Etiopía y Libia están con ellos, todos ellos, con sus cascos y sus armadas, Gomer y todas sus tropas, en la casa de Togarma. Desde el norte, en estas tropas, mucha gente está contigo. Prepárate a ti mismo, está lista, que tú y todas tus compañías están alrededor de ti, y ponte en guardia contra ellos. Aquí en los 7 versículos vemos 8 naciones mencionadas con el líder que es Gog. Y recordamos a ellas como son Persia e Irán en una de estas naciones que se mencionan en Génesis 10. Ahora esta gente está allí, tanta gente contra una pequeña nación tan desproporcionadamente que ruega al lector mirar dentro de su dimensión espiritual lo que es esta guerra. Empecemos para mirar el mapa. Vienen de todos lados, lo podemos identificar, vienen del norte, del sur, del este y el oeste. La Biblia dice y nos dice quiénes son ellos. No es desproporcionado. Déjenme preguntarles quién es el líder de estas naciones. ¿Quién es Gog? Esto es cuando estas profecías vienen tan interesantes. Su nombre es Gog y es un desconocido. Sabemos de los otros, pero de él no podemos imaginarnos ni siquiera quién es. Está muy lejano para nosotros. Hay muchas teorías acerca de su identidad y lo más que buscamos es más cuando parece que es alguien que quiere ocultar su identidad. ¿Suena familiar para ustedes? Tratemos de buscar alguna información acerca de él. Aprendemos del texto que no es un individuo nuevo. Dios nos dice que él habló de él en el pasado, en Ezequiel 38:17, por ejemplo. Él cambió su nombre. De esta manera dice el Señor Dios, eres el único del cual yo he hablado en los días pasados a través de mis servidores, los profetas de Israel, quienes profetizaban en estos días por muchos años que yo te traería contra ellos. Él habló. ¿Cuándo? Entonces él habló de él. En el capítulo 39:8 dio su juicio. Como Dios lo dijo, seguramente estoy viniendo y será hecho, dice el Señor Dios. Este es el día del cual yo he hablado. Así que ¿cuándo habló de esto? ¿Y cómo pasó esto en el pasado? ¿Qué podemos decir? Es que mientras él tuvo un nuevo nombre aquí, él debe haber sido una figura familiar en las Escrituras. Podemos encontrarlo en las otras profecías. Esto es lo que sabemos de él. Y ha sido un hombre, una personalidad importante, porque la entera profecía de Ezequiel 38:39 está contra él. Meshech, Tubal, Persia y otros son solo unos lugares en los que él se encuentra. Dios no se dirige a ellos, pero a Gog a sí mismo. Él dice, contemplemos que yo estoy contra ti, Gog. Saben que su nombre está mencionado 12 veces en este capítulo. Y podemos ver el enojo del Señor claramente. Podemos verlo en el odio de Dios en este individuo. En nuestro Dios justo y verdadero está enojado contra él. Y esto es como vemos el final de este personaje. Veamos a Ezequiel 38. Y vendrá este día cuando Dios venga contra la tierra de Israel. Declara el Señor Dios, mi furia se elevará en mi enojo, en mi sello, en mi ardiente enojo. Yo declararé que en esta tierra ahí seguramente habrá grandes temblores en la tierra de Israel. Esto es raramente leído en las Escrituras. Esto es contra un individuo allí, porque muchos tenemos la impresión de que Dios está ausente cuando está cuidando de los individuos que están enfrentando a ese individuo. Él está tomando notas de cada transgresión. Esto es por lo que necesitamos a Yeshua. Esto es por
lo que le agradecemos a Dios que Jesús vino a lavar nuestros pecados, y el pecado trae su enojo a esto. Dios está contra esto. ¿Quién es este individuo que se llama Gog? Porque los comentadores rabínicos representa la ética del diablo. Es el nombre de todos los que trabajan contra Dios y contra su gente, porque el Dios de la tierra de Megog es todo las naciones que están contra Israel. La nación que encontró un valor milagroso está encontrada en estas naciones en Génesis 10. Esto nos liga a la profecía de Zacarías, que dice que todas las naciones vendrán en guerra, en batalla contra Jerusalén. Gog entonces es el líder de estas naciones, como Hitler lo fue, o Hamán, o Nebuchadnezzar. Estos rabís, quienes traducen la Biblia dentro del periodo de los griegos, en el regreso a la mitad del tercer siglo, antes de Yeshua, tienen de este mismo pensamiento. Ellos traducen el mismo nombre de estos reyes, Gog, Og y Magog, quienes fueron cambiados en Gog. Ellos cambiaron sus nombres en Gog, porque ellos están verdaderamente encajando en esta historia. En la historia hemos visto algunas raíces de esta palabra en el lenguaje sumerio que precede a Babilonia. En el lenguaje sumerio, Gog significa oscuridad, sombríos. Esto bien se relaciona con la tierra de Gog de Ezequiel, pero mientras el nombre quizás sea extraño al hebreo, tiene algo que decirte acerca de esto. Su nombre suena mucho como el hebreo, una palabra Gag, que describe algo alto, supremo, como la suma, como lo alto de la montaña. Esto es que es este individuo, un supremo individuo que en el hecho es creado del enemigo, el diablo y de la oscuridad. En la palabra hebrea Gag abre algo para nosotros, donde podemos identificar esto que parece que es el mismo individuo que Ezequiel describe. Los otros pasajes hablan acerca del ángel caído, quien quería estar en la montaña, un ser supremo, un Gog, que encontramos en el capítulo de Ezequiel 28. Aquí lo describe. Tú fuiste el ungido querubín quien cubría y yo te establecí. Tú estabas en la montaña santa de Dios, caminabas de regreso y te venías adelante en la mitad de estas hermosas piedras. Tú eras perfecto en tus caminos desde el día que tú fuiste creado hasta la iniquidad que se encontró en ti. Ese ser creado, quien fue en la montaña santa de Dios y decidió Dios tenerlo en ese lugar, este nuevo nombre es llamado a este individuo como Gog. Ezequiel es el único profeta quien llama a la tierra de Israel la montaña de Israel. Él utiliza este título 17 veces en su libro y 4 veces en ambos capítulos, y este es el lugar donde él dice Gog se reunirá con estas naciones contra Israel. Aquí es donde él caerá. En Ezequiel 39:2 dice, y yo me giraré contra ti y yo te dirigiré, allí te llevaré hasta las tierras muy lejos del norte de Israel. Él quiere estar en la montaña del Señor y él va a caer en las montañas de Israel. No tan misterioso. Después de todo, Dios ya nos dijo que él habló acerca de él en este pasaje. Quizá esta es uno de ellos. Cuán interesante esto es en Ezequiel 38:1. Es llamado el Gog. La preposición el significa hacia. Esta es la primera mención y esta preposición dirige nuestra atención concerniente a Dios. Pero puede ser más que esto, porque Él es el nombre de Dios también. Podría ser una ironía aquí, donde Dios es llamado God por el nombre de Dios, Él, como quiere ser, como Miguel, y que significa que es como Dios. Aquí puede ser que God significa Dios, significa Gog. Veamos cómo Dios nos dice que será esta invasión.
habla de un hombre muy importante. Veamos el versículo 4 de capítulo 38. Te pondré unos amarres en tus quijadas y te dirigiré con todas tus armadas hasta donde debes ser, a esta montaña. La palabra ganchos nos recuerda esos ganchos que se utilizan para la boca de los pescados, para cazarlos. El enorme pescado es llamado Leviatán, quien se identifica con el diablo a sí mismo o con las últimas fuerzas diabólicas antes de que el Mesías venga. Isaías habla de Leviatán en Isaías 27:1. En ese día del Señor, con gran severa espada y fuerza, Leviatán, la serpiente que gira, será derrotada. Esto habla, la palabra Leviatán en hebreo significa loya, que significa giro, como una serpiente. Debe ser. En la tradición judía se habla mucho de esto. Hay oraciones que en la tarde de Sukkot se dice muchas veces, y dice, pueda ser este mérito de esta azúcar que acabe con Leviatán. En otras tradiciones dice que vendrá la gran cena donde vendrá nuestro Señor. ¿Y saben quién será derrotado? Será Leviatán. Esto es de acuerdo al Salmo 74:14. Y aquí en Ezequiel, Dios nos da a conocer que en Ezequiel que este será Leviatán. Lo que podemos ver que este líder de estas naciones, Gog, representa al diablo, lo diabólico, la oscuridad, o aún el diablo en ese gran disfraz de payaso. Gog puede ser como Babilonia, de hecho podría ser la Babilonia a sí misma. De alguna manera notamos qué extraño es esto, que Babilonia no es mencionada para nada en Ezequiel, mientras habla del juicio de tantas otras naciones. Gog puede representar esta Babilonia de quien el Espíritu habla aún en la revelación en Apocalipsis 17:18. Babilonia, como Gog, puede ser un país, puede ser el sistema de rebelión que es dirigida por el que guía este mundo, como el Dios de esta edad, como el príncipe del poder del aire. Y así que Gog puede ser muy bien el líder de estas principalidades, poderes, de esta gente que están guiando la oscuridad de este tiempo. Dios cubre todo esto. Gog entonces al final y muy pronto enseguecerá esas naciones y las dirigirá contra Israel. Él colocará a donde Dios dice que él establecerá su eterno reino. Gog tratará de prevenir a Yeshua de venir de regreso. Esto es por lo que él hace todo esto. Es el aspecto espiritual detrás de esta guerra y los otros al final. Pero esta batalla no durará por mucho tiempo. Esto que voy a compartir con ustedes mientras estaba en Israel. Aquí está el templo en la montaña, mientras ustedes pueden ver el domo de la roca. Todas las naciones quieren tener este lugar. Ellas están allí con diferentes denominaciones. Pero veamos qué está enfrente de esto. La puerta del este. Es Ezequiel asimismo en el capítulo 44 quien dijo que el Mesías entrará a través de esta puerta donde establecerá su reino. Ezequiel nos dice que la puerta del este será tirada hasta que el príncipe regrese. El rabí Kimhi en Meseuda, David, interpreta esto como el futuro rey, el Mesías. Pero déjenme decirles, esta puerta está en un cementerio musulmán. Esto está intentando prevenir la venida del Señor, pero piensan que esto puede servir. Esta es uno de los muchos intentos para detener la venida del Mesías. Pero antes los judíos
se encuentra allí el muro de las lamentaciones, se encuentra este cementerio. Quizá es la misma puerta de la cual el Talmud habla de 40 años antes de la destrucción del templo. Las puertas fueron abiertas por sí mismas. Fueron 40 años antes de la destrucción del templo. Alrededor del año 30, el tiempo que Yeshua fue crucificado, y fueron cuando el velo fue roto, porque cada creyente conoce a Yeshua, que el camino fue abierto para Jesús. Cuando vemos esta información, no solo podemos más que estar admirados al amor de Dios y la paciencia con los seres humanos. Hay una palabra secreta en el Talmud, en la Biblia, para todos, llamar a todos a que vengan a ellos. Un hombre joven fue condenado por un jurado a morir, y dicen que su madre podría venir y rogar por su hijo, pero el juez no podía entender. ¿Por qué no lo dejas todo? No hay nada que puedas lograr en este momento. Yo sé, pero yo lo amo. Yo lo amo. Así hace Dios. Así que Dios ama a cada hombre. Y esto es por lo que Jesús no ha venido aún. Él debería haber venido 200 años antes, ahora esta semana, pero Dios tiene paciencia y está esperando que muchos vengan al conocimiento de Dios. Esto es lo que tenemos que leer acerca de nuestro Señor, que quiere reflejar su amor en esto. Dios representa lo que es Gog, Gog representa lo que es oscuridad, lo que es diabólico. El diablo, asimismo, un individuo como el anticristo, a través de quien será el trabajo con el que empiece hasta el final. Y podemos ver esto en el libro de Apocalipsis. Esto establece a las naciones que no son la misma, porque ellas lucharán contra cada una. Donde hay diablos, enemigos del Señor, al final todos luchan contra cada uno de ellos. Cuando el diablo está presente, significa todo que termina en un verdadero problema, en una cena terrible. Pero el autor es este mismo, el dragón, que es la serpiente vieja, quien es el diablo, Satán. En Apocalipsis 12, 9 y 22, ahora tenemos mucha información que estamos muy cercanas a este tiempo, antes de que Jesús venga. Yeshua regresó y de hecho Él trató de parar todo esto. Veamos qué otra información nos da en el versículo 38 de Ezequiel. Muchas cosas aquí. Después de muchos días serás visitado. En los últimos años vendrán a la tierra de aquellos que fueron regresados de la espada, aquí por la espada, y se reunirán muchas naciones en las montañas de Israel, en las cuales estarán desoladas. Ellas traerá a las naciones y ahora tratará. Ellos creen que están viviendo allí seguramente. La primera idea que tenemos de esto es después de muchos días y en los últimos días. Esta expresión es utilizada en ninguna parte más que en Ezequiel. Podría ser el regreso de Israel durante el tiempo de Ezra y Nehemías, porque estas naciones, Magog, Meshech, Tubal y otras, fueron pequeñas tribus en ese momento. Pero habrá un tiempo cuando Israel será independiente, y como en el tiempo serán en la dominación romana como es hoy. Pero veamos por qué Israel fue traída de regreso a las naciones del mundo, y fue en 1948, hace 70 años, cuando fueron formadas como una nueva nación. En este tiempo, judíos vinieron de todo el mundo. Entre los últimos días de 1800 a 1948, 650,000 judíos emigraron a Israel. Entre estas años y los últimos, un total de 850,000 de ellos vinieron de países árabes. El 15% a 20% vinieron de África, de África del Norte, Egipto, Yemen, Irán y Turquía. Vienen de Polonia, de Bulgaria, de Hungría y Checoslovaquia. Hoy hay 6,700,000 judíos en Israel. Sin embargo, menos que la mitad de aquellos aún están en la diáspora. Estamos ahora viviendo esta profecía.
Ellos serán reunidos por muchas naciones en las montañas de Israel, los cuales serán desolados, derrotados allí. Cuando los judíos vinieron a la tierra de Israel, fue no la manera que es ahora. Vinieron de un lugar desolado, como la Biblia dice, de Jorba, que es la palabra que utilizan ahí, donde describe las ruinas que fueron dejadas en la tierra de Israel. Cuando vas a Israel hoy y ves a Tel Aviv, la foto de Tel Aviv, tú verdaderamente te sientes impresionado como está ahora. Tel Aviv solo es una playa y está llena de arena allí en diferentes kilómetros alrededor. Aún hoy el 60% de Israel es una tierra desértica y aún en este desierto vemos que este milagro está pasando. Cuando tú te diriges a Negev y ves Beersheba, que está floreciente con los árboles de palmas, tú te puedes explicar que esta tierra desolada, como Dios nos lo dijo que estaba en Ezequiel, aún 2000 años después, es bendecida por Él. De Dan a Beersheba es un país verdaderamente de milagros. Israel fue de una forma desértica a ser un jardín floreciente. Ahí tú encontrarás rosas, lilies, tulipanes, claveles, algunos de los que nosotros podemos ver antes que lleguemos allí. Y aún estando allí, trabajamos en esto desde el año 2007, donde en Israel trabajaron en esto, donde ellos plantaron 240 millones de árboles y muestra cuando tú vayas ahí todo esto. También para alimentación podemos ver que trabajaron mucho en ellos, porque podemos ver granos, semillas de aceite, carne, café y tantas cosas grandiosas que ellos exportan, estas cosas en otros países, pero nosotros la tenemos aquí. No hay nada como eso. Cuando los judíos regresan a su tierra, podemos ver que esto está sucediendo, porque el agua que ellos llevan es agua de los países, de los grandes de lagos de agua fresca. El mar de Galilea al norte de Negev, los desiertos a través de los canales, las pipas y túneles, y cuando esto requiere más, ellos la toman, el agua de este lugar. El tiempo del ataque de Israel, ¿esta no es Israel hoy? ¿Cuándo esto será? ¿Y cómo empezará? Primero miremos a la palabra seguridad. Esto significa en paz. La palabra significa una imprenta de paz. La palabra viene de una palabra que significa confiar, del sentimiento de seguridad y confianza. Esta palabra aún describe uno que no tiene cuidado. Esto significa, ellos pensarán que están en paz, pero no habrá paz. La pregunta entonces es, ¿cuándo Israel se sentirá con seguridad? Puede ser después de este evento, cuando al final de las profecías dicen que llegando a la llamada de 7 años encontrarán el tiempo de tribulaciones. Es cuando este individuo oscuro, quien es llamado el anticristo, señalará con un pacto de paz de los 7 años, como Daniel el profeta nos dice, en Daniel 9:27, cuando él dice, entonces él, que es el príncipe, este es Gog, este es el ser diabólico quien destruirá Jerusalén, como Daniel lo dice, pero antes que él haga este pacto, entonces confirmará un pacto con muchos durante una semana. Esta es una semana de años, el cual durará 7 años. Este es un convenio, un pacto. Mientras muchos presidentes americanos dicen es el renacimiento de Israel, Trump está preparando un tratado de paz para Israel, el cual se presentará en Bahrein en julio 25, lo cual nos llama que será uno de los mejores. Este es el pacto de mentiras.
Ellos creerán en el anticristo y en este falso profeta, quien pretende ser su Mesías, como la Biblia dice, y ellos creerán en él tanto que pensarán que están en seguridad. Leemos en Daniel 9:27. En la mitad de la semana, después de 3.5 años, ellos los traerá para sacrificios y ofrendas, y el ala de abominaciones arrasará y desolará al país aún antes de la consumación, lo cual es determinado. Se derramará la desolación allí. De esto nos habla Juan a 3 años y medio en Apocalipsis. 2 veces él habló en 1260 días, lo cual es exactamente 3 años y medio de acuerdo al calendario bíblico. En Apocalipsis 11:3 es el tiempo de Gog. Es el tiempo de Dios. Él da poder a sus 2 testigos ante estas fuerzas del diablo. En Apocalipsis 12 nos dice, es el tiempo de Dios de proteger y ocultar a los remanentes de Israel. Y 2 veces en Juan habla de 42 meses, lo cual es exactamente 3 años y medio de acuerdo al calendario bíblico. En Apocalipsis 11:2, él dice que Jerusalén será subyugada, acabada, duramente tratada durante 42 meses. En Apocalipsis 13:12, el anticristo es dado una boca que habla blasfemias. A él se le dará autoridad para continuar por 42 meses, pero este tiempo es limitado a solo 3 años y medio. Esto es lo que pasará. Y Israel sentirá que está en seguridad, pero es una falsa paz. Y hoy vemos trazos de este falso optimismo, el cual nos dice que Israel está lista para este tratado. Hace menos de 3 años, en julio de 2016, Benjamín Netanyahu contó solo 5 países en el mundo que eran enemigos de Israel. Aún el autor del artículo parecía estar un poco sorprendido. 5, eso es todo, que acerca de Hezbollah y Hamas e Irán. Todo lo que se necesita es un hombre inteligente, carismático y poderoso que vendrá a Israel para ofrecerles paz, un tratado de paz, algo de lo cual está tan animado de tener. Y ellos se sienten el sentimiento de seguridad que vendrá 3 años y medio en ellos. Y Jesús dice, no hay ninguna carne que será salvada. Ellos tienen que venir al Señor, porque terribles cosas serán pasadas. En Mateo 24 lo podemos ver. Sabemos que en 1914 el mundo nunca había estado en guerra, pero de 1914 a 1918 el total de guerras que fueron muchísimas, y entonces de 1939 a 1945 aparentemente solo 12 países en el mundo lo hicieron y no participaron en las guerras, y sobre 60 millones de personas murieron. Primero en la historia, en donde vemos en Ezequiel 38-39, otra reunión de las naciones en guerra. Pero es diferente, es el final con la venida del Mesías. Y ascenderé, en Ezequiel 38:9 dice, vendré como una tormenta, cubriendo como una nube a ti y a todas tus tropas y a la gente que está contigo. La palabra como tormenta es en hebreo Hashoah, el hebreo, la designación hebrea del holocausto nazi. El Hashoah es recordada cada año por la gente judía. Ellos conmemoran el asesinato de 6 millones de judíos por los nazis. Hashoah, Yom Hashoah en Israel significa el 1 de mayo, Yom Hashoah, se celebra, y en mayo 2. Este año, el año que viene, nos imaginaremos quién es este líder. Hay diferentes identidades que son dadas a cada uno de ellos. Pienso que los territorios y los países que atacarán a Israel cambian con el tiempo. No podemos saber seguro quiénes son, pero sabemos quiénes son. Vienen del norte, del sur, del este o del oeste. Y para concluir, lo que hemos visto hoy es que el conflicto en Israel no es simple conflicto. Es
verdaderamente hecho por los hombres y tiene profundas raíces espirituales. Mientras su cabeza, el que lo encabeza es Gog. Y nos leemos en Ezequiel que no es un nuevo individuo, ha sido mencionado antes en el tiempo con otros nombres y otras identidades. Él dirigirá tantos países, una gran cantidad, enorme cantidad de soldados contra un país tan pequeño como Israel. Las profecías nos dicen que Él reunirá todas las naciones del mundo, no solo esas de Magog, Meshech y Tubal, porque al final Él no quiere perderse ninguna. Él traerá muchas naciones del norte, del sur, del este y del oeste. Ellos no quieren perder la oportunidad de aniquilar Israel. Esto me recuerda de estos soldados que vinieron a arrestar a Yeshua en el jardín de Getsemaní. Había uno romano, el que dirigía a los soldados, que es 600 de ellos, un ejército de romanos, y los soldados del templo que vinieron, todos ellos, para atrapar a Jesús. Pero en frente de Jesús, Él dijo, I am, yo soy. Y todos cayeron ante estas palabras. Yo soy es el nombre de Dios. Y es el nombre que protege a Israel. Y hemos visto que Dios no es misterioso. Pero aún no sabemos si es verdaderamente un individuo, un espíritu, como Babilonia, un demonio que va a atacar a Israel. Sabemos quién está detrás de esto, la serpiente de los antiguos tiempos, Satán, quien es una estrategia más fuerte, está hecha para creer que no existirá mucho. La palabra de Dios nos revela esto. En Ezequiel 38, 22, 23, donde dice, yo me magnificaré a mí mismo, me santificaré a mí mismo y haré conocer a todos lo que soy a mí mismo. Han ustedes notado las tres, mí mismo, que quiere hablar de la unidad, Trinidad de Dios. Al final, Dios el Padre será magnificado, el Espíritu finalmente será santificado y el Mesías será conocido por todos. Este tiempo, cuando cada rodilla se inclinará a Dios y lo magnificará y lo santificará. Estas palabras dicen la oración Kadish Prayer en judaísmo, que dice, Yikadal de Yikadash Shemei Rabá, pues tu nombre sea magnificado y santificado en el mundo que has creado de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero cerrar con esta ilustración de Aesop, un historiador griego del V siglo antes de Ezequiel. Dicen que un lobo vino cerca de un rebaño y estaba cerca de cada uno de ellos. Y el pastor miró cerca, cuidaba por sus ovejas muy cerca cada día. El lobo, impaciente, se acercaba más y él esperaba que el pastor se alejara más. Pero en un primer momento, el lobo se llevó a muchas de las ovejas para tener un buen banquete. No estamos lejos de eso, porque nosotros no luchamos contra carne y sangre, pero contra principalidades, principados, contra poderes, contra gente que está en el mundo oscuro, los más maldecidos en los lugares celestiales. ¿Han ustedes imaginado por qué es dado esta información acerca de los rangos demónicos? ¿Cómo podemos buscar y cómo podemos luchar contra ellas? No importa, Dios puede luchar contra ellas. Esto puede estar muy lejos de nosotros para conocer que la batalla está ya ganada, porque estamos bajo la protección del poderoso Dios. Amén. Vamos a orar. Hablaremos de la oración de Kadish, que dice así. Puede su gran nombre sea magnificado y santificado en la palabra, en el mundo, de acuerdo con lo que todo ha sido creado por ella. Puede su reino
dirigir y darnos redención a través de su semilla y que nos guíe a su Mesías, a nuestro Mesías, en sus caminos durante sus días y a través de la vida de la casa de Israel, y que su nombre sea exaltado, elevado y adorado, el bendecido nombre del Santo sobre todos los santos. Bendiciones, himnos, oraciones y consolación sean dadas al mundo. Puede su palabra llevarnos al cielo, darnos gran paz, su presencia, ayudarnos, ser nuestra redención, nuestra abundancia, vida, nuestra completa salud, consolación, libertad, alivio para ti, para ustedes y para el mundo en el cuerpo del Mesías, en su vida y en la paz, y los deje vivir siempre en paz, en su paz. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, los proteja, haga su rostro brillar sobre ustedes y les dé paz. Amén, amén. Les mostraré algunas imágenes de Israel y probablemente, no físicamente, pero en las imágenes pueden hacerlo. Amén. On the walls of Jerusalem, who shall